las grandes masas de los migrantes son de la Revolución Ciudadana, son progresistas, son gratas con el proyecto de Rafael Correa, que nos dio curules en la Asamblea Nacional por primera vez, 6 curules por el exterior en total. Y las quejas han sido muchas, ¿no? Se caía la página, no dejaba entrar, decía que estaba saturado, un proceso completamente engorroso y mecánico que lo denunciamos desde un inicio, exigimos que se haga las elecciones de nuevo y que sean presencial, porque ¿qué nos asegura que si nos dan de nuevo elecciones telemáticas que esto no iba a pasar? ¿No? Y el CNE ha pagado $3 millones para esta plataforma. Entonces, han votado el dinero para una violación de derechos atroz que ya estamos denunciándola con las autoridades pertinentes. Organización de Estados Americanos, OEA, también estamos planificando plantones en los diferentes consulados, también en las Naciones Unidas, tanto acá en Nueva York como los compañeros en Europa que irían a la sede de allá, pero también la RC5 como partido político, su equipo jurídico está preparando ya varios detalles para impugnar esto que no los puedo dar, ¿no? Por estrategia y demás motivos, pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí, Richard y audiencia, es que esto va más allá de los partidos políticos, no es un derecho que tenemos los migrantes. La Constitución nos da los mismos derechos en el exterior como en el territorio nacional. Entonces, imagínense si 300.000 empadronados, solo 12.000 más 25.000, 37.000 pudiesen votar en Quito, en Puerto Viejo, en Chone, en Guayaquil. Sería un caos atroz, habrían protestas. Y somos ecuatorianos y ecuatorianas que quiero recalcar que no solo afecta la votación de las curules del exterior, sino también la votación de asambleístas nacionales y en una elección que se avisoraba que se iba a ganar en primera vuelta y también tiene efectos para la segunda vuelta, el voto del exterior, el voto del migrante, que es notable para la Revolución Ciudadana. Entonces, ese 1%, ese 2% es vital para ganar en la segunda vuelta y fuese vital también para la primera vuelta. Entonces, todo esto ha sido planeado. Aquí hay que tener un contexto, ¿no? El voto telemático desde un inicio, me atrevo a decir, es inconstitucional. El Ecuador no tiene garantías jurídicas ni telemáticas para asegurar esto. En países como Alemania es ilegal el voto telemático porque no da la seguridad. En Estados Unidos, en las elecciones de Trump pasadas, hubieron los mismos problemas que inclusive invadieron la Casa Blanca con temas de fraude, etcétera. ¿Por qué? Porque el voto telemático se puede hackear. Se quiso impugnar en una anterior vez, dijeron que tenían 10 aros de protección, hoy dijeron que estaban siendo hackeados por más de 7 países. Entonces, ¿qué quiere decir? Una, o fue premeditado todas estas fallas que veníamos denunciando meses y meses y meses atrás y no les importó, o fue negligencia. Sea como sea, es una violación atroz y la gente del CNE, los consejeros, yo tuve la oportunidad de hablar personalmente con Atamaín y con Cabrera, le dijimos todas estas problemáticas e hicieron caso omiso. Entonces tienen que irse a su casa. Quiero dar un contexto acá. No solo son los 300.000 empadronados, de los cuales solo 106.000 entre Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos y Canadá, sin nombrar Latinoamérica, África y el Caribe, estaban registrados para el voto telemático. No solo eso, recordemos, compatriotas, que hay más de 220.000 ecuatorianos que han cruzado la frontera de México hacia Estados Unidos de una manera forzosa, de una manera peligrosa, y estos son los que han contado la Policía Fronteriza de Estados Unidos, sin nombrar el número grande que han pasado sin ser detectados. Entonces, estas 220.000 personas son ecuatorianos y ecuatorianas que no van a votar en el Ecuador porque no están allá, pero que tampoco han podido empadronarse y luego, subsecuentemente, registrarse y luego sufragar al voto de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque el CNE cortó el padrón electoral hasta junio del 2022. Entonces, personas que tienen más de un año viviendo acá, si llegaron en julio del 2022, ya no se podían empadronar para estas elecciones, ¿no? Imagínense, o personas que tienen 2 años acá, 3 años acá, pero porque han estado ocupados buscando asilo, buscando vivienda, buscando trabajo, no han podido empadronarse porque tienen otras urgencias, ¿no? O si viven muy lejos de los consulados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando entre los 300.000 empadronados entre Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia y Oceanía, más los 220.000
personas que han cruzado la frontera por estos gobiernos nefastos y esta necesidad atroz, con baja economía, en desempleo, con tanta inseguridad que hay en nuestra patria amada, ¿no? Estamos hablando de más de 500.000 ciudadanos ecuatorianos que no pudieron sufragar de manera correcta, de los cuales solo 36.000 pudieron medio sufragar, porque ¿quién nos asegura que los votos fueron por los candidatos correctos? Y ahí también hay unos resultados medios coincidenciales con un partido en particular, pero son más de 500.000 personas que han visto su derecho al voto fraugado completamente. ¿Por qué? Porque los consulados y el CNE han estado atroces, no han podido hacer su trabajo de empadronamiento debido, ¿no? Y no han dado respuestas en el exterior para los compañeros migrantes, de los cuales yo formo parte como migrante en Estados Unidos y Canadá. Y esto es un hito histórico para la democracia ecuatoriana y para la democracia latinoamericana. Estamos hablando de votos que igual podíamos votar para Luisa González y Andrés Arauz, o cualquier otra persona, sea Yacu, sea Bolívar Armijo, sea quien sea, ¿no? Y también para asambleístas nacionales. Entonces, esto afecta a toda la elección que hemos tenido en el Ecuador y tal vez hoy por hoy no veamos la gran dimensión de esto, pero para el futuro, sin duda alguna, quedará como una de las violaciones a los derechos humanos y electorales que tenemos los ecuatorianos más grandes de la historia.